Gràcies per venir a aquest acte d'inauguració. Us volem presentar breument què és això de la fira, que hem estat treballant, i us ho presentarem molt des de la subjectivitat i des de l'experiència de dues companyes que hem estat dintre del grup motor que ha estat organitzant la fira. Continuaré en castellà perquè hi ha moltes companyes o algunes que no són d'aquí, amb la qual cosa faré una presentació en castellà. Cuando pienso en la feria, una de las cosas que se me vienen a la cabeza es que esta es una feria que parte de nuestras necesidades. Saber más de nuestras necesidades nos llevó hace 2 años a un grupo de feministas indignadas a interrogarnos por nuestras vidas vivibles. En nuestra reflexión pensamos que las plazas habían potenciado el sentimiento de convivencia solidaria y que muchas de las necesidades cotidianas comunes habían podido ser compartidas y colectivizadas, lo que había alimentado un fuerte sentimiento de pertenencia y relación. Bonito, ¿verdad? Y es que el 15M nos devolvió a muchas la utopía y las ganas. En esta feria también hemos querido ofrecer un nuevo taller sobre vidas vivibles, junto con algunas indies y las compañeras de EINAS. Y también os quiero explicar que cuando con las indies preparábamos el taller hace 2 años, había una pregunta en el aire. Y una vez que nos hemos aprendido eso de la metáfora del iceberg, que también nos explican las compañeras economistas feministas, y una vez que lo sabemos eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos con nuestras vidas vivibles? Empezando por las nuestras, claro. Y la verdad es que la realidad del día a día es bien complicada. Mujeres, muchas mujeres, lesbianas y trans, movilizadas y activistas en las calles, y casi todas precarias, explotadas o con poquitos ingresos y con muchas estrategias de maximización de las redes de apoyo personales y colectivas para salir adelante. Es la vida de muchas de las feministas y de muchas otras, bueno, de casi todas, de ahora y de antes. Por eso, con la vaga de totas, hemos decidido que esto no puede ser y que tenemos que parar el mundo. Os recuerdo su manifiesto. Estamos hartas de las políticas sociales, económicas y jurídicas que atentan de forma cada vez más grave contra nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad. Y vamos a convocar una huelga general, una huelga política y creativa, que trascienda la huelga productiva y que incorpore nuevas actrices, que esta no incluye, una huelga social, una huelga de consumo, una huelga feminista, una huelga de todos y todas. Porque nosotras ya vivíamos en crisis antes de las crisis, y como sabemos que las mujeres movemos el mundo, ahora lo detendremos en una huelga de todos y de todas a la huelga. Y nos parece que si podemos parar el mundo, pues también, que lo pararemos, pues también deberíamos poder ponerlo en marcha de otra manera. Porque eso de que las mujeres sostenemos el mundo, muchas nos lo creemos de veras. Así esta feria, que parte de nuestros cuerpos, de nuestras necesidades y también de nuestro acceso y control a múltiples recursos, personales y comunitarios. ¿Somos mujeres empoderadas? Pues yo creo que sí, bastante. Tenemos conocimiento, relaciones, confianza, capacidades, acceso a espacios, un poco o mucho tiempo, muchos deseos, experiencias, información, prácticas. Podemos comunicar, hablar, expresarnos, organizarnos. Incluso conocemos un poco de nuestra genealogía y muchas más cosas de gran valor. Y son recursos que a través de la feria queremos potenciar, reconocer y poner más en relación, para que, retomando nuestros calderos de brujas, podamos volver a gestionar colectivamente lo que es común a todos y todas, acabando con los cercamientos. Can Banyó, en donde estamos, es un buen ejemplo de ello. Sí, se trata de desalambrar nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestras cabezas, tal como se hizo defendiendo Can Vies. Queremos una economía que haga desaparecer de nuestras vidas la precariedad, la explotación, el sufrimiento, la discriminación, la violencia, el abuso de poder, la jerarquía, la acumulación por desposesión de tierra, territorio, recursos naturales, derechos, vidas. Una economía que, desbordando los márgenes de la generación de ingresos y del emprendedurismo individualista, capitalista y heteropatriarcal, nos anime a colaborar y construir juntas esas soñadas vidas dignas de ser vividas. Y como decía Gretel Amann, una compañera lesbiana y feminista, cuando quieras hacer algo, llama a tus amigas y hazlo. Y así la Carolina se encontró en medio de una feria de economía social a la Joana, que había estudiado eso de las economías alternativas, y se pusieron a hablar y pensaron que si otra economía era posible, si fuera feminista sería mucho mejor. Y entonces llamaron a la Silvia, que estaba investigando sobre cooperativas, que llamó a la Elba, y juntas llamaron a la Cristel, la Carla, la Estrella, la Montse, y luego vinieron las 2 Anas, Solange,
Rosa, Aurora, Blanca, Marta, Daniela, Mónica, y todas juntas llamaron a muchos más. Y así llegamos al día de hoy, a la inauguración de la primera Fira de Economía Feminista. Bueno, y pues ¿qué es esto de la Fira? Pues cuando nos juntamos todas, como decía ahora la Carol, pues quisimos construir un espacio donde encontrarnos, debatir y construir relaciones económicas feministas. La hemos llamado Fira de Economía Feminista, y es que el nombre no es gratuito. Bueno, en realidad la hemos llamado Fira de Economías Feministas, por eso que tenemos las feministas, que todo lo decimos en plural, porque todo el conocimiento es parcial y situado y nos da mucho miedo eso de universalizar. Así que con una S al final. Y es que en realidad el grupo que ha impulsado esta Fira es también plural y heterogéneo. Algunas de nosotros, también como decía Carol, venimos de los movimientos feministas, otras de la economía social y solidaria, algunas de ambas, pero a pesar de lo plural y de lo heterogéneo tenemos algo en común. Todas nosotras estamos seguras de que el mercado no es la economía, que los cuidados son una parte central de nuestro bienestar y que todas nuestras relaciones económicas están insertas en el sistema patriarcal. Así que a pesar de la heterogeneidad y de las ganas de crear un espacio amplio, nos acogemos a la perspectiva de la economía feminista, que cuestiona los propios conceptos de economía, trabajo y bienestar. Este proyecto surge, como decía la Carol, de nuestra incomodidad con lo que nos rodea. Surge de un fuerte rechazo a esa cosa escandalosa de la que nos hablará Maya, pero surge también de nuestros propios recursos, nuestras ideas, afectos, ilusiones y esfuerzos, de nuestras ganas por construir otra cosa, una cosa preciosa, que es esta Fira y todo lo que esperamos que surja de ella. Y no es preciosa en un sentido estético, no es perfecta ni lo pretende, sino que está llena de contradicciones, faltaría más. Pero es preciosa porque para nosotras tiene un gran valor y potencialidad, para el debate, sí, pero sin duda para la acción. Y por eso hemos pensado esta Fira de esta manera, con diferentes actividades y espacios, que den cabida a muchos proyectos diferentes, y que den cabida a la reflexión y a las prácticas, y que sobre todo ayuden a tejer puentes entre ambas. Hemos pensado un espacio de debates que nos ayude a reflexionar sobre nuestras necesidades, la necesidad de gestionar nuestra sexualidad y reproducción, de cuidar y de ser cuidadas, de disfrutar de una alimentación sana y saludable, y sostenible y de proximidad, de generar intercambios justos y sostenibles, de participar políticamente y de forma comunitaria, de entender mejor los acuerdos comerciales que nos quieren imponer y demás decisiones que se toman por nosotras, de saber más de lo que hacen las feministas para luchar contra la desigualdad y la pobreza aquí y allí, y también de la fuerte necesidad de encontrarnos y de construir alternativas colectivas. Por eso hemos querido que las prácticas, las experiencias tuvieran un lugar central, y por eso esto es una Fira y no un seminario. Por eso contamos con un montón de proyectos que están comprometidos con la transformación social feminista y que ponen en práctica relaciones económicas diferentes. Mañana algunos de estos colectivos montarán sus chiringuitos aquí afuera para que las conozcamos, en el que hemos llamado el espacio Tandarulada. Se trata de proyectos de salud, cultura, activismo, artesanía, audiovisuales, etc. Otros colectivos formarán parte del espacio de experiencias y compartirán con nosotras de qué manera han puesto en práctica sus proyectos de cooperativismo, de producción agroecológica, de autofinanciamiento y de lucha por los derechos laborales en el trabajo doméstico y de cuidados. Y aunque en todos los espacios deseamos que se den la reflexión y la práctica, el espacio de talleres es el que está pensado específicamente para crear esos puentes entre la reflexión y la acción. El lugar donde crear colectivamente conocimiento y aplicarlo. Los talleres programados giran en torno a la perspectiva de género en la comunicación, el género en la configuración del espacio cotidiano, la resistencia feminista al Tratado Transatlántico y sobre la construcción cotidiana de esas vidas vivibles o dignas de ser vividas. Así que, como decía Carolina, hemos llamado a nuestras amigas, nos hemos juntado y hemos montado todo esto, con muchas ganas de reflexión, debate y práctica. Y hemos pensado que la mejor manera de comenzar era con Amaya, que viene de la reflexión, pero también de la práctica, y que esperemos que dé pie a mucho debate. Bueno, yo antes de ceder la palabra a Maya, había pensado en presentarla mínimamente, un poco lo que nos va a explicar. Amaya, la mayoría ya la conocéis, es economista, es feminista y es activista, y pensábamos que el libro que viene a presentar hoy, su versión feminista de la economía, aportes para un debate sobre el conflicto
Capital Vida se adecuaba perfectamente a los contenidos que queríamos abordar en la feria, que así haré un breve apunto. En primer lugar, nos parecía muy interesante el necesario contagio de feminismo y anticapitalismo para abordar la materialidad de las desigualdades y la necesidad de colectivizar todos los trabajos, que eso es uno de los aprendizajes que yo, en mi caso, que vengo del feminismo, pero también de la economía solidaria, es un contagio y una perspectiva que pensamos que es imprescindible para provocar un cambio social que vaya a la radicalidad de la transformación. En segundo lugar, también porque pensamos que es importantísimo, es muy necesario desesencializar el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, y en la crítica que se ha hecho al sistema sexogénero desde el feminismo aborda precisamente ese proceso de desesencialización. En tercer lugar, nos parece imprescindible afirmar la apropiación del capital de los afectos, las sexualidades y los cuidados. Porque también en el ámbito de los afectos, la sexualidad y los cuidados se está produciendo un modelo emancipatorio, bueno, pseudo-emancipatorio, que pasa por la mercantilización, por la liberalización de estos ámbitos a través del mercado, que nos parece que es una gran cagada. En cuarto lugar, nos parece que es imprescindible desmontar el espejismo de la autosuficiencia, afirmando de la misma manera que ha hecho el ecologismo la relación en sí misma de interdependencia entre todas las personas y el medio. Y en quinto lugar, aparte de lo que sería la crítica, nos parecía básico dibujar conjuntamente y en colectivo el modelo de una vida vivible. Nos hemos enmirallado mucho perdón por la patada al diccionario, en el concepto del buen vivir, del summa causa, y creemos que tenemos muchísimo que aprender de las compañeras latinoamericanas que han trabajado vastamente en este concepto, y que me parece que a través de lo que vamos a ver hoy y mañana vamos a poder construir desde la comunidad que somos, desde la heterogeneidad que somos, este concepto de vidas vivibles o vidas de ser vividas. Y también nos parecía que era muy interesante pensar en la centralidad de las mujeres lesbianas y transexuales en el proceso de cambio, para transformar también de forma colectiva el rol de invisibilidad, sacrificio y domesticidad recuperando nuestra capacidad de agencia para ser protagonistas de este cambio. Entonces, le paso la palabra a Maya, y muchas gracias a todas y a todos por haber venido. Hola, buena tarde a todas, a todos, a todes. Me pongo así para que se vea un poquito quizá mejor por allí. La verdad es que es un lujazo enorme el poder estar aquí. Venimos unas cuantas compañeras de Madrid, muy como realmente emocionadas y muy contentas de esta iniciativa, que sí que creemos que es como un salto importante, ¿no? Y un lugar de encuentro con una fuerza enorme. Entonces, como con muchísimas ganas de compartir tanto esta tarde como todo el día de mañana, y particularmente a mí me da un poco de apuro pues de estar aquí abriendo esto que está en colectivo, pero bueno, intentaré decir algo que tenga un mínimo de sentido y que nos ayude un pelín a tener un poco de lenguaje común, y sin más, sobre todo que luego tengamos también espacio para el debate, ¿no? Entonces, yo lo que querría es como contaros mi paranoia particular de por qué esta fira me parece una cosa tan potente en el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Sí, partiendo un poco de las reflexiones esas que están recogidas en el libro, pero que son como reflexiones compartidas y colectivas. Ese libro no contiene nada nuevo, nada particular, sino que lo que intenta es recoger como un montón de ideas y de voces que están circulando y que estamos construyendo entre todas, ¿no? Entonces, lo que querría contaros es un poquitín como cuál es el momento, o sea, cómo entenderíamos, cómo podemos pensar el momento que estamos viviendo, el papel de los feminismos en este momento que estamos viviendo, qué es lo que tienen que aportar a ese debate sobre las vidas vivibles y el cómo sostener las vidas vivibles, y poco más. O sea, esa sería un poco mi intención. Entonces, por empezar, ¿cómo pensar el momento en el que estamos actualmente? Y aquí nos aparece con fuerza la idea que ya se ha comentado, la idea de crisis. Estamos realmente en crisis,
y probablemente todo el mundo que estamos aquí tengamos claro que no estamos hablando del estallido financiero, que no estamos hablando de la crisis que empezó en 2007-2008, que estamos hablando de una crisis mucho más profunda, de una crisis multidimensional, de una crisis acumulada, de una crisis que decimos que es sistémica y civilizatoria. Y decir esto no es moco de pavo, que a veces lo decimos así un poco alegremente, pero estamos diciendo que el modelo civilizatorio en el que estamos instaladas está hundiéndose y que está, decimos, en tránsito. En tránsito, o sea, que estamos ya viviendo un momento de tránsito, un momento de transición hacia algún otro sitio. Entonces aquí viene la gran cuestión que lo plantea, digamos, en estos términos, yo creo, el ecologismo, que es la idea esa de que la pregunta no es si queremos cambiar el mundo, la pregunta no es si queremos cambiar el sistema, porque el cambio está ya siendo, el cambio va a ser sí o sí. La pregunta es si queremos gobernarlo con criterios de justicia, de equidad, o si queremos dejarlo que se gobierne con criterios de libre mercado, que es como está pasando ahora, y sometido a las relaciones de desigualdad social que imperan en el mundo a día de hoy, ¿no? Entonces, digamos como que desde la conciencia profunda de que estamos en un momento de crisis sistémica y de tránsito, el planteamiento sería que tenemos que agarrar, que tenemos que hacernos responsables de este momento y que tenemos que abrir, que agarrar un debate radicalmente democrático sobre hacia dónde queremos transitar, hacia dónde queremos ir como conjunto social. Si el mundo está yendo hacia otro sitio, ¿hacia dónde queremos ir? Tenemos que construir, decimos, un horizonte de utopía. Necesitamos utopías, necesitamos pensar en que un mundo mejor es posible y empezar a pensar cómo es ese mundo mejor al que aspiramos y hacia el que queremos encaminarnos, ¿no? Entonces necesitamos un debate radicalmente democrático, decimos, sobre qué queremos entender como conjunto social, como conjunto de gente que convivimos, por buen vivir, por vida que merece ser vivida, por vida vivible. Cada quien utilizamos palabras distintas, pero en última instancia estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es una vida que merece ser vivida? ¿Y cómo podemos sostener esa vida que merece la pena ser vivida? ¿Y qué sistema económico queremos para sostener eso a lo que llamemos buen vivir, vida vivible? Entonces necesitamos, insisto, un horizonte de utopía, algo, no una receta cerrada, no un sitio unívoco y que venga con manual de instrucciones, pero sí necesitamos un cierto horizonte común que nos coordine, digamos, y que nos encamine hacia algún sitio y que nos evite ir abocadas hacia el desastre, que será lo que suceda si no logramos gobernar este tránsito, ¿no? Digo, debate radicalmente democrático sobre a qué llamar buen vivir y cómo hacerlo posible, pero no es un debate tampoco en blanco. Creo que es fundamental pensarlo desde la idea de que este debate tiene que tener líneas rojas, que no se pueden traspasar. Y estas líneas rojas podríamos debatir cuáles son. Yo lanzo aquí algunas que creo que las estamos compartiendo desde distintas perspectivas. La primera línea roja es que la vida es siempre vida en común, que la vida nunca es aislada, es en común con otros seres vivos, es decir, la vida siempre es ecodependiente y es en común con otras personas. Porque la vida es vulnerable, la vida es posible, pero no es cierta, no es por arte de magia. La vida solo es si se cuida. Y la única forma de cuidar la vida es junto a otras y junto a otros y otras. Es en interdependencia. Entonces la vida es siempre vida en común, por tanto, ha de ser una responsabilidad común y compartida. Y desde la idea de que la vida es siempre vida en común, nos aparecen también, diríamos, dos criterios ético-políticos irrenunciables, que serían, por un lado, el de universalidad. Cuando discutamos sobre cuál es nuestro horizonte de utopía, a qué vamos a llamar vida vivible, si no es posible para todas, para todos, para todes, no es buen vivir. Y en segundo lugar, la idea de singularidad. Es decir, que aunque sea para todo el mundo, también tiene que dar cabida a la diversidad y a la diferencia. Que la clave está en cómo lograr que la diversidad y la diferencia no se conviertan en desigualdad. Entonces, vida en común, responsabilidad común, y criterios de universalidad y de singularidad serían las líneas rojas y son al mismo tiempo las líneas rojas que nos muestran que el sistema actual es incompatible con esta idea misma de la vida. Entonces, retomando, momento de crisis, momento de tránsito donde necesitamos un horizonte de utopía colectivo que respete estas líneas rojas. Para empezar a definir ese horizonte de utopía, ese horizonte de utopía no lo tiene nadie en su cabecita. No hay nadie iluminado ni nadie iluminada. No puede ser fruto ni del curro académico de nadie, ni de un partido político iluminado de nadie. Tiene que ser fruto de un debate radicalmente democrático con líneas rojas. Y para que esas líneas rojas estén ahí, es imprescindible la confluencia de miradas críticas que comparten estas líneas rojas. Y una de ellas, absolutamente clave, es la de los feminismos. En este debate, decimos, en este diálogo, nadie tiene verdades irrefutables.
La cuestión es tener una actitud, podríamos decir, de contagio, es decir, de ir a aprender del resto y aportar al resto, en esa búsqueda común de un horizonte distinto, ¿no? Y en este contagio, en este diálogo de miradas críticas, los feminismos tienen que estar, ¿no? Entonces, pensando un poco en cómo están los feminismos con respecto a la economía, o cómo ha evolucionado, por decirlo de otra manera, la economía feminista, que entre otras cosas nos ha traído hasta esta tarde, ¿no? Yo diría que la economía feminista en el Estado español en los últimos años, en primer lugar, se ha consolidado. Luego, si queréis, lo hablamos. Yo creo que efectivamente sí que se ha consolidado, o sea, que tiene una fuerza que no tenía hace 10, 15 años, pero que también ha evolucionado. Y ha evolucionado en varios sentidos. Ha evolucionado, en primer lugar, en un sentido que ha desbordado con mucho los muros de la academia. Creo que hubo una parte de la economía feminista que vino más marcada por un trabajo académico universitario, pero que eso ya se ha desbordado infinitamente, ¿no? Entonces se está construyendo economía feminista, pensamiento y acción feminista en torno a la economía desde la academia y sobre todo desde fuera de la academia, en primer lugar. En segundo lugar, creo que también la economía feminista ha pasado más de ser una teoría para repensar el sistema económico y desde ahí proponer cosas sobre la economía, sobre todo vinculado a políticas públicas, a intentar ser una práctica económica distinta que al mismo tiempo busca nombres para entenderse a sí misma. Y esta FIRA creo que es el ejemplo clarísimo de cómo la economía feminista está dejando de ser una teoría para intentar ser una forma diferente de manejar las relaciones económicas, ¿no? Entonces esta sería la segunda vía de evolución. Creo que también hay una tercera, y ya digo que yo todo esto lo lanzo para el debate de esta tarde o del fin de semana y lo que nos quede por delante, que hemos evolucionado desde una cierta disyuntiva, una cierta confrontación entre perspectivas que podríamos decir eran más reformistas, que utilizaban más como el marco de las políticas públicas vinculado al estado del bienestar, etcétera, y políticas más rupturistas, por decirlo de alguna manera, y pensar estas dos perspectivas en cierta contraposición a, precisamente, creo, creernos la idea de que estamos en tránsito. Dicho de otra forma, que cualquier reforma, aunque sea con los mecanismos de lo existente, no está consolidando lo existente, porque está yendo ya hacia otro sitio. Con lo cual, podemos utilizar mecanismos de lo existente sabiendo que nos llevan hacia otro lugar y que tenemos que preguntarnos cuál es ese otro lugar y que los mecanismos de lo existente, por supuesto, son insuficientes para llevarnos hacia ese otro sitio. Pero no quiere decir que renunciemos por completo a ello. Entonces creo que en este sentido tenemos ahora mismo más bien un debate de ver cómo complementarnos distintas perspectivas más que una acusación mutua de eso es imposible, eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y en cuarto lugar, creo que la economía feminista también ha ido evolucionando desde un primer planteamiento que era una mirada como mucho más dicotómica, donde frente a las miradas del extravismo productivista, que solo ven los mercados, la producción, entre comillas, la economía real, entre comillas, el empleo, el salario, sacábamos a la luz todo ese otro oculto invisibilizado de la reproducción, de los hogares, del trabajo no remunerado, de los cuidados, de las opresiones patriarcales que eran la contracara de las opresiones de clase en el mercado. De esa visión dual fuimos pasando a una visión más transversal que decíamos la misma escisión producción-reproducción es falsa y es perversa y es dañina. Lo que nos interesa entender y sobre lo que queremos incidir es sobre el proceso transversal de sostenibilidad de la vida, de sostenimiento de la vida, sea en el mercado, sea fuera del mercado o en fórmulas intermedias que a veces son como ni-ni, ¿no? Pero de ahí también creo que hemos ido hacia otro sitio. Y esto ha sido también una crítica interna dentro de los feminismos. Muy bien, sostenibilidad de la vida, que saca a la luz un montón de trabajos necesarios para sostener la vida, que suelen pasar desapercibidos en el debate, que siguen pasando desapercibidos en el debate extravista productivista, pero ¿de qué vida estáis hablando? A veces habláis de la vida, se nos decía, como si fuera una cosa pura, inmaculada, estupenda, que estuviera sin mancillar en algún lugar y que luego viniera el capitalismo heteropatriarcal y la ensuciara. Y nos decían, la propia idea de qué es la vida, la propia noción de vida, ya no solo de vida que merece ser vivida, sino lo que se entiende como vivo, como vida, se construye también, es también una construcción socioeconómica, ¿no? Entonces de aquí es desde donde se nos ha abierto, yo creo, esa doble pregunta tan potente. No solo nos planteamos cómo se malsostiene la vida a día de hoy, sino qué nociones perversas de vida que merece ser vivida
son hegemónicas a día de hoy y qué contrapropuesta queremos hacer, ¿no? Y entonces aquí el feminismo, yo creo, los feminismos tienen como una potencia grande en vincular distintos niveles que muchos otros planteamientos yo creo que a veces no vinculan, no conectan. Por un lado, lo que es más la dimensión macro, la dimensión de las grandes estructuras, con la dimensión de lo micro, de la vida cotidiana. Entonces, desde los feminismos intentamos hacer el salto de qué tiene que ver el malestar cotidiano con la gran deuda pública o con lo que les ocurre a los mercados financieros, esos que quedan muy lejos. Es decir, que hace un salto fuerte entre las transformaciones necesarias en lo más micro con las transformaciones necesarias en lo más macro, en lo más grande, en lo más lejano. Y al mismo tiempo hace también una conexión entre las estructuras que podríamos decir más materiales, más de cómo se reparten efectivamente los trabajos, cómo se reparten efectivamente la riqueza, cómo son las políticas públicas, cómo son los mercados, cómo son las instituciones económicas alternativas que pongamos en marcha, y la dimensión simbólica o discursiva, es decir, cómo pensamos todo eso, cómo entendemos todo eso, cómo nos construimos nuestras propias identidades en eso, ¿no? Entonces, hace esa conexión entre lo material y lo discursivo que creo que es fundamental. Y pongo un ejemplo porque así dicho no sé si se entiende mucho. Cuando trabajábamos el tema de deuda con compañeras en Madrid, de Feminismo Sol, nos encontrábamos, a ver, por un lado el discurso hegemónico de la deuda es porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y entonces lo tenemos que pagar entre todos, además un masculino genérico de esos, y entonces desde ahí se justifican recortes de servicios públicos, etc. Esto, claro, nos rebelábamos totalmente. La deuda no es nuestra culpa. Pero entonces la alternativa que teníamos era decir, la deuda es culpa del expolio que han hecho esos que están arriba, esos que están ahí fuera, y no tiene nada que ver con nosotras y con nosotros, que somos simples víctimas. Y nosotras decíamos, no vale, no somos simples víctimas, que hemos sido víctimas pasivas en este juego o gente atontada que no se enteraba de nada. Somos también en cierta parte cómplices, nuestros estilos de vida han sido cómplices con este sistema que ha entrado en esta situación. Entonces, decíamos que teníamos que hablar de responsabilidades asimétricas, que desde luego la responsabilidad de Botín no tiene nada que ver con la mía, pero que también tenemos que reconocer nuestra propia posición en ese sistema. Que a lo mejor el reconocimiento de nuestra responsabilidad y el hacerse cargo de esa responsabilidad no pasa como en el caso de Botín y de quienes se han lucrado por pagar, por ir a la cárcel, por lo que decidamos que tiene que pasar, sino que pasa por, entre otras cosas, ser capaces de cuestionarse los estilos de vida propios y los privilegios cotidianos. Entonces, no vale con quedarse tan ricamente, yo no tengo que cambiar nadie y decir que todo es culpa de la troika. Por tanto, esa conexión entre lo discursivo y lo material y ver eso que implica en nuestra vida cotidiana en conexión con el funcionamiento de lo macroestructural es lo que está planteando el feminismo a la hora de intervenir sobre la economía, ¿no? Dicho de otra manera, los feminismos plantean incidir sobre la economía desde una política que yo entre las tres destacaría tres características que a mi juicio tienen. ¿Cuál es la forma de intervenir de los feminismos en el sistema económico, ¿no? Es una política encarnada, es decir, es una política que parte de la vida propia y del cuerpo en sí mismo, entonces de la vida cotidiana también, del mal vivir y el bien vivir encarnado, y desde ahí tiene una fuerza muy grande, creo, para democratizar el debate, para que el debate sobre el sistema económico no sea un debate de gente lejana, de gente experta, sino que sea un debate en el que todo el mundo podemos participar. Por tanto, esa encarnación de cómo funciona o mal funciona el sistema económico y desde ahí cuestionarlo, creo que es una clave que plantean los feminismos. Ahora bien, el problema a veces es que si los feminismos plantean partir de la cotidianidad y del cuerpo, a veces se nos deja relegado a eso, a la cotidianidad y al cuerpo, y no se nos deja desde ahí hacer un cuestionamiento más global. Pero bueno, política encarnada, lo del partir de sí para no quedarse en sí. Segundo lugar, es una política, yo diría una política localizada, de la localización, de las verdades parciales, del etcétera, etcétera, no sé quién lo ha dicho. Una política de la localización que parte de reconocer esas responsabilidades asimétricas de las que hablaba antes. ¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Pues a lo mejor sí. Desde luego, en la generación de residuos yo he vivido por encima de mis posibilidades. Y hay un montón de tíos que en el no hacerse cargo de los cuidados han vivido por encima de sus posibilidades. Pues sí, hemos podido vivir por encima de nuestras posibilidades. No en el sentido de no tener una vivienda, como se nos dice, pero sí en otros. Entonces, una política localizada que es capaz de asumir esas responsabilidades asimétricas.
Y en tercer lugar es una política compleja, complicada. Porque si queremos juntar el nivel macro y el micro, el nivel discursivo y el nivel material, la verdad es que se nos complica muchísimo el asunto. Y esto nos lleva a la sospecha permanente por toda solución sencilla. Cuando alguien tiene la receta, sea la renta básica, o sea el programa político que se ha sacado adelante, o sea la recuperación de empleos, a través de lo que sea, cuando alguien tiene soluciones aisladas, individuales, que son, digamos, como recetas que van a solucionar, si no el todo, una parte fundamental del asunto, sospecha, yo diría. Sospecha ante cuando las cosas son demasiado fáciles, sospecha cuando hay gente iluminada, sospecha también ante los liderazgos individuales. Entonces, una actitud de la sospecha. Estos serían, a mi juicio, y ya digo, luego lo debatimos, como algunas de las claves de cómo es a mi juicio las políticas feministas cuando inciden y piensan sobre la economía en ese contexto donde tenemos que pensar qué economía queremos para servir a qué buen vivir, ¿no? Entonces, yéndome ahora al qué elementos fundamentales, algunos de los elementos fundamentales que a mí, porque tengo el lujo y el privilegio de estar aquí, pues he decidido que quiero decir esos y no otros, porque habría muchos otros, ¿no? Pero algunos de los que yo querría destacar de cuáles son elementos clave que desde los feminismos se plantean a la hora de hacer ese debate radicalmente democrático. Hay una compañera, Silvia, que dice que la labor ahora mismo es construir lo común. Hablaba de vida común al principio como una línea roja y la vida como una responsabilidad común, pero lo común hay que construirlo. Dice ella que hay que construir lo común, que ahora mismo no tenemos un común, porque tenemos vidas muy fragmentadas, muy dispersas, muy individualizadas. Lo común hay que construirlo, dice, como punto de partida y como punto de llegada. Yo quería aferrarme como a estas dos vías, ¿no? Lo común como punto de partida en el sentido de que tenemos que construir la idea de que tenemos un problema común. Y lo común como punto de llegada en el sentido de que tenemos que construir ese horizonte de utopía del que hablaba antes, ¿no? Entonces, lo común como punto de partida. Yo creo que no tenemos ahora mismo la noción de tener un problema común y que lo que se va construyendo un poco, lo que se va perfilando como un problema común, sea la corrupción, sea la troika, sean los mercados financieros, no es realmente el problema común. Tenemos que construir la idea de que vivimos, efectivamente, como decíais, en esa cosa escandalosa, que es capitalista, pero que es heteropatriarcal, que es racista, que es colonialista, que es a nivel medioambiental absolutamente depredadora. Y que en esta cosa escandalosa hay un único sujeto que está en la cúspide, que es absolutamente privilegiado, eso que decimos del BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, con una funcionalidad normativa, etc. Entonces, el problema no es solo el capitalismo, el problema no es solo el heteropatriarcado, el problema es esta cosa escandalosa y su sujeto privilegiado. Y la perversidad de esta cosa escandalosa no es solo en el cómo gestiona los recursos, en el cómo mal sostiene la vida, sino también en la propia idea de vida que merece ser vivida impone, que es en última instancia lo que refleja los valores de ese BBVA. Entonces, la única vida plenamente reconocida como tal, con pleno derecho de ser sostenida en la cotidianidad y de ser rescatada en tiempos de crisis, es esa. Y todo el resto de vidas viven niveles distintos de precariedad o de exclusión hasta llegar directamente a lo que es la muerte, ¿no? Dicho de otra forma, no se trata de que el capitalismo sea un sistema de desposesión homogénea, de una clase frente a otra, de hombres frente a mujeres, del 1% frente al 99%, sino que es un sistema que jerarquiza todas las vidas, que pone una en la cúspide y el resto vive en distintos niveles de malvivir o de muerte directamente. Entonces creo que esta idea es importante porque desde ahí tenemos también que hacer frente a la noción de que tenemos desigualdades entre ese 99%, de las cuales tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entonces, construir lo común pasa por reconocer que vivimos en esa cosa escandalosa y pasa por seguir insistiendo una y otra vez en elementos fundamentales que desde los feminismos hemos destacado y que no me voy a detener en ellos porque creo que más o menos los manejamos como claves comunes. La idea de que hay un conflicto estructural e irresoluble entre el capital y la sostenibilidad de la vida, que este conflicto se resuelve a favor del proceso de acumulación de capital, con lo cual ni existe ni puede existir una responsabilidad colectiva sobre la sostenibilidad de la vida, porque de hecho la vida está bajo amenaza y bajo ataque.
que esto implica que tienen que existir esferas invisibilizadas del sistema socioeconómico donde se absorba el marrón de resolver los desaguisados generados por la lógica de acumulación, y estos son los cuidados vinculados a la feminidad y vinculados a lo privado doméstico. Y que por todo esto decimos que el sistema en el que vivimos es capitalista, porque pone la vida al servicio del capital, pero que también es heteropatriarcal, en el sentido de que el heteropatriarcado garantiza la existencia de esas dimensiones socioeconómicas subyugadas y feminizadas que están permitiendo, digamos, sosteniendo el conflicto, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que seguir insistiendo una y otra vez en esa construcción de la idea de que tenemos un problema común, porque desde luego en este iceberg, en ese iceberg, no tenemos la misma posición todo el mundo y desde luego no tienen la misma posición los tíos que las tías, etc. Y luego, por otro lado, decía lo de lo común como punto de llegada, la construcción de esa utopía, de ese horizonte de tránsito, la construcción de una noción distinta a la hegemónica, de cuál es la vida que merece ser vivida, cuáles son las necesidades que hacen que la vida sea vivible, y cómo sostenerla, ¿no? Y sobre esto quería como señalar unas cositas también sobre el debate de qué vida hablamos. Creo que es fundamental que los feminismos estén ahí insistiendo en que no se queden fuera un montón de cuestiones directamente vinculadas con la lucha feminista histórica que se pueden quedar fuera desde visiones no feministas. Todo lo que tiene que ver con los cuerpos, lo que tiene que ver con la sexualidad, lo que tiene que ver con la identidad de género, lo que tiene que ver con la crítica, en términos más amplios, al binarismo heteronormativo, lo que tiene que ver con la violencia. Todas estas cuestiones se pueden quedar fuera. Para que se entienda, podemos reivindicar, por ejemplo, sanidad pública, pero no preguntarnos si la sanidad pública está reforzando un modelo binarista heteronormativo. O podemos reivindicar transporte público, pero no preguntarnos si las calles son lugares seguros para transitar, o la cuestión de la noche y la calle también son nuestras, ¿no? Entonces, esos son elementos que los feminismos tienen que poner en primera línea de frente, porque si no se pueden quedar fuera del debate sobre cuáles son las necesidades que hacen que la vida sea vivible, de las cuales nos vamos a hacer colectivamente responsables, ¿no? Y otro segundo elemento sobre el de qué vida hablamos, que es fundamental y que también son los feminismos los que están ahí impulsándolo todo el rato, es la cuestión de que o hacemos una deconstrucción profunda de la noción actual, de las nociones hegemónicas actuales de masculinidad y de feminidad, o no podemos cambiar el sistema socioeconómico. Dicho de otra forma, que esta cosa escandalosa, este capitalismo heteropatriarcal, implica la construcción de subjetividades sexuadas en términos económicos, donde por un lado la masculinidad hegemónica es una construcción, decimos, de sí para sí a través del empleo, sometida a una ética productivista, con esa aspiración a la autosuficiencia, que decimos que es mentira y que es dañina, y que esto tiene la contracara de la feminidad hegemónica, que es una construcción de sí para el resto, mi vida la entiendo en función que doy vida al resto, a través de hacer lo que haya que hacer para que la vida salga adelante, a través de hacer los trabajos residuales de esta cosa escandalosa, sometida a una ética reaccionaria del cuidado y asumiendo desde ahí una posición de dependencia, una posición de inmolación en el marco además de la familia nuclear convencional, ¿no? Entonces, que estas dos construcciones, tanto la ética productivista de la masculinidad como la ética reaccionaria del cuidado de la feminidad, son dañinas y perversas. Entonces, o las deconstruimos o es imposible desde ahí establecer la interdependencia social en términos distintos a los actuales. Entonces, tenemos que hacer un cuestionamiento radical del binarismo heteronormativo para poder cuestionar el sistema capitalista en el que vivimos. Y eso o lo dice el feminismo o no se está diciendo desde otros sitios, ¿no? De hecho, porque se hace, por ejemplo, una crítica al individualismo y a la competitividad sin reconocer que eso tiene una cara oculta que es la feminidad inmolada y sin poner en el centro del debate qué está pasando con esa cara oculta, ¿no? Entonces, sobre el qué vida, poner en el centro eso, cuestiones fundamentales que los feminismos históricamente han reivindicado y que se pueden quedar fuera, y hacer esa crítica a la construcción hegemónica de la masculinidad y de la feminidad, en última instancia el binarismo en sí mismo. Y sobre el cómo sostener eso a lo que llamemos vida que merece ser vivida. ¿Con qué estructuras socioeconómicas si no queremos las estructuras de mercado capitalista y su acompañante del estado del bienestar, que es, digamos, lo que tenemos a día de hoy? Y aquí yo diría que la apuesta fundamental es, creo que hay una apuesta en la que coincidimos con otros movimientos críticos no productivistas, que es la idea del decrecimiento.
que tenemos que decrecer el ámbito de la producción, entre comillas, lo cual tiene una implicación directa en decrecer el consumo de recursos naturales y de energía y la generación de basura. Entonces, que tenemos que quitar recursos y quitar poder a la lógica de acumulación de capital. Pero lo que dice el feminismo, los feminismos es, eso sigue siendo incidir sobre la parte visible del iceberg. Tenemos que incidir también en la parte invisible de manera simultánea. Tenemos que, no sabemos muy bien cómo llamarlo, esto lo hemos discutido a veces, pero bueno, de momento utilizamos la expresión de democratizar los hogares. Tenemos que democratizar esa parte invisibilizada del sistema socioeconómico. Democratizar los hogares pasaría al menos por 3 movimientos. En primer lugar, por meter condiciones de democracia radical dentro de las casas, por un reparto radicalmente equitativo de trabajos, de recursos, por una democratización de los procesos de negociación y de decisión. En segundo lugar, reconocer y fomentar la diversidad de hogares, avanzar hacia la construcción de formas de convivencia que sean plurales, libremente elegidas, pero al mismo tiempo comprometidas también con las distintas dimensiones de la vida, que no siempre son bonitas. Entonces, democracia interna en los hogares, pluralidad, diversidad de hogares, y en tercer lugar decimos por sacar un montón de cosas fuera de las casas, un montón de cosas fuera de esas 4 paredes. En última instancia, lo que hay que sacar es justo la responsabilidad de sostener la vida, para poder construir una responsabilidad común y compartida, colectiva, en sostener eso a lo que llamemos vida que merece ser vivida. Entonces, esto no es una propuesta más, esto en última instancia tendría que ser la propuesta central. Tenemos que quitar recursos al capital para sacar de las casas la responsabilidad de sostener la vida. Y la pregunta aquí sería, muy bien, ¿y dónde vamos a sostener la vida utilizando, entre otras cosas, los recursos que quitemos a la lógica de acumulación de capital? Y aquí creo que tenemos el debate de si hacemos una apuesta más por lo público, por el tema de los bienes comunes, el procomún, como lo llamemos, por la autogestión, por la economía social y solidaria. Entonces aquí tenemos un cierto debate. Yo en este debate diría 2 cosas. Primero que, a mi juicio, o al menos a mi juicio y al de compañeras que lo hemos ido hablando, no tenemos que pensar estas alternativas como excluyentes entre sí, sino como complementarias, en la línea de construir una economía diversa. Necesitamos una economía diversa, con distintas instituciones y distintos espacios y esferas de satisfacción de necesidades, con diferentes mecanismos de reconocimiento de necesidades, de reparto y de valoración de los trabajos. Por ejemplo, unas pueden ser monetizadas y otras no, siempre y cuando hagamos un cuestionamiento de a qué llamamos del papel del dinero y de la forma de funcionamiento del dinero. Entonces, que podemos tener distintos mecanismos, distintas instituciones que, entre otras cosas, respondan a las distintas escalas en las cuales podemos organizar la interdependencia. Pongo un ejemplo para que se entienda. El tema de salud. Si adquirimos mayor control sobre nuestros propios cuerpos, si no se nos expropian los saberes sobre nuestro cuerpo, sobre la salud, si además cambiamos el medio en el que vivimos y nos enfermamos menos, podremos tener mucha más capacidad para autogestionar nuestra salud. Hay un nivel del ámbito de la salud que puede ser autogestionado. Hay otro ámbito, si yo me rompo una pierna, yo no me la sé inmovilizar. Hay otro ámbito que puede organizarse a nivel comunitario, por ejemplo. Pero un sistema de trasplantes necesita unos mecanismos de coordinación que superan el ámbito comunitario. Entonces, pensar una economía diversa con distintos mecanismos de reconocimiento y valoración de los trabajos y de reconocimiento de necesidades que respondan, entre otras cosas, a esas distintas escalas de organización y de gestión de lo que decimos es el elemento básico de la vida, que es la interdependencia. Sometido, yo diría, a un criterio también de simplificación, es decir, tenemos una economía sumamente compleja y tenemos que descomplejizar las estructuras económicas y tenemos que relocalizar. Se nos ha expropiado la capacidad de controlar lo que necesitamos para vivir, los básicos. Entonces, sí bajo esa idea de descomplejizar y de relocalizar, pero sabiendo que no todo se puede llevar a un ámbito muy cercano, sino que hay cosas que se tienen que organizar a distintas escalas. Y también yo diría desde los feminismos diciendo, y hay cosas que no pueden salir para afuera, que tenemos que seguir haciéndolas. Lo que tiene que ver, y esto sí que es de debate, con lo que es la gestión más básica y cotidiana de los cuerpos, con lo del limpiar la suciedad que generamos, cada quien que limpie su mierda, ¿no? Entonces, como que hay una parte que nos ata a lo más básico de la vida, que en ningún caso tiene que salir para afuera, sino que tiene que quedar en nuestras propias manos, ¿no? Y desde ahí
desde esa idea de poder ir construyendo una economía diversa con los recursos que le quitemos al capital para construir esa responsabilidad común sobre aquello que colectivamente acordamos, sienta las bases de lo que podemos llamar una vida que merece ser vivida, tenemos que ir ensayando. Entonces tenemos que ir lanzando un montón de propuestas que ninguna tendrá la verdad en sí misma, que todas tendrán fallos, tendrán cosas positivas o negativas, pero no desde la idea de tener que descubrir digamos, ningún tipo de receta, porque entre otras cosas no creemos que exista, sino de ir ensayando, de ir haciendo prueba y error y de ir construyendo otras formas diferentes, y ya veremos cuáles van funcionando y cuáles se nos quedan por el camino, ¿no? Y entonces, en este contexto de crisis multidimensional, de tránsito, de necesidad de un debate radicalmente democrático sobre el buen vivir, donde los feminismos tienen que estar planteando cuestiones en torno al de qué vida hablamos y en torno al y cómo vamos a gestionarla, cómo vamos a organizarla. Yo creo que la FIRA es un espacio súper potente por un montón de motivos, pero varios los han resaltado las compañeras, pero yo querría destacar algunos. En primer lugar, por la idea del plural, por lo de las economías feministas. Yo, fíjate, lo de economía feminista no lo había oído en plural. Entonces, pero esa idea del plural, o sea, tanto la cuestión de tener que debatir entre los feminismos y luego desde los feminismos con otras perspectivas críticas. Entonces creo que ese plural, en última instancia, lo que está es poniendo sobre la mesa justo esas ideas de debate y de contagio. De aquí nadie va a venir con verdades absolutas a convencer al resto, en plan acto de fe. Nadie va a plantearse así, sino que vamos a dialogar, ¿no? Entonces esa idea de contagio, esa idea de diálogo desde dentro de los feminismos para tener una voz propia feminista o feministas, y desde ahí con otras perspectivas, creo que es absolutamente esencial y totalmente en la línea de lo de construir un debate radicalmente democrático, porque entre otras cosas no tenemos espacios para hacer ese debate. Entonces, pues sitios como este son uno de los lugares que pueden ir contribuyendo a agarrar el debate sobre el horizonte de utopía, ¿no? Entonces, en primer lugar, por esta cuestión del debate del contagio y de los plurales, ¿no? En segundo lugar, porque engarza el pensamiento y la práctica, el pensamiento y la acción, no lo plantea como disyuntivas de o te dedicas a teorizar o haces cosas, sino que desde el pensar podemos aportar cosas a una práctica distinta, y desde las prácticas distintas cambiamos constantemente los nombres desde los que nos reconocemos, ¿no? Entonces creo que esta idea de que no son disyuntivas, sino que es un círculo que se retroalimenta, está totalmente presente en cómo se ha planteado el conjunto de la FIRA. Creo que también es súper potente el ser coherentes con la idea básica feminista de que economía no son mercados. Entonces aquí no hay solo iniciativas de mercado, no hay solo iniciativas de generación de ingresos vinculadas al empleo, vinculadas al consumo. Hay iniciativas diversas, unas monetizadas y otras no, de satisfacción de necesidades. Y eso creo que, por ejemplo, es un aporte enorme a lo que son las ferias de economía solidaria y de economía social y solidaria. Y en cuarto lugar, porque tal como están planteados los talleres, realmente se responde a esa, o sea, se están planteando al mismo tiempo esa pregunta de ¿pero de qué vida vivible hablamos? Por ejemplo, hay un taller que tiene expresamente ese título, y cómo hacer posible esa vida vivible. Entonces, que se está trabajando esos dos niveles y no de una manera separada de ahora vamos a sentarnos a pensar cuál es la vida que vale la pena y luego nos paramos a pensar, bueno, y entonces ahora cómo lo hacemos, sino que plantea los dos debates de manera simultánea, tanto desde esa parte que empieza más desde el hablar de los talleres, como desde la parte que empieza más de la práctica, que hay talleres que son más prácticos y también la tendencia. Entonces, que, bueno, en resumen, que creo que espacios como este son fundamentales en este momento de responsabilidad histórica, de discutir sobre el horizonte de utopía y de que los feminismos estén desde una actitud de diálogo y de contagio en primera línea de batalla en esa discusión, ¿no? Y ya lo dejo porque hay un montón de gente y seguro que es mucho más rico el debate de lo que yo pudiera continuar. Gracias.